Hola, quisiera contarles un suceso que me sucedió hace ya algunos meses. Verán, cuando era un poco más pequeño mi primer Pokémon era el Pokémon Oro, el cual quería bastante. Me encantaba ponerle nombres a esas criaturas y ver la aventura que yo mismo formaba. Podrán decir que yo ya estoy grande para jugar Pokémon, pero me encantaba tanto esos anhelos de la infancia que un día decidí comprar un nuevo cartucho de Pokémon Oro, ya que el mío estaba muy gastado, después de buscar por internet y mercados de pulgas, pero no conseguía un cartucho en buenas condiciones, así que un día mi abuela me regaló una caja de artículos de Pokémon. Me impresioné, abracé muy fuerte a mi abuela y me encerré en mi cuarto a buscar el cartucho de Pokémon que tanto quería. En esa caja encontré de todo: camisas, chapas, tazos, juguetes y demás cosas, pero yo quería encontrar el cartucho de Pokémon Oro, y después de buscar encontré un cartucho metálico dorado con una X gigante en vez del nombre Pokémon. La verdad, en ese momento quise probarlo a ver de qué se trataba y descubrí que era el Pokémon Oro que tanto deseaba. La introducción empecé normal con O, volando por los aires y el nombre Pokémon Oro. Entonces empecé mi nueva partida. Tengo que aclarar que tuve que sobornar a mi hermano, ya que yo le había vendido mi Game Boy, así que tuve que sobornarlo para conseguir mi Game Boy de hace ya varios años. Teniendo ya la Game Boy, empecé a jugar una nueva partida y pude notar que había una vieja partida. Entonces entendí que alguien más ya lo había jugado. Bueno, empecé una nueva partida y entonces empieza de una manera muy curiosa, ya que la imagen se oscureció y un diálogo me decía: los Pokémon son más que herramientas, usalos y después tíralos. Después vemos a Gold, el protagonista, caminando en medio de una ruta a la medianoche. Entonces vemos que este escucha un ruido extraño y sale corriendo. Entonces la imagen se oscurece y vemos al rival, el cual me referiré como Silver. Este estaba en el laboratorio cuando ve que los científicos salen corriendo en varias direcciones con cajas en mano. Ahí la cámara queda encima de Silver. Al principio había pensado que el juego se había quedado congelado, pero después descubrí que podía mover a Silver. Debo admitir que fue emocionante poder mover a mi rival preferido, así que quise explorar el pueblo con él, pero cuando me alejaba del laboratorio un diálogo me decía: no puedo irme aún, y empecé a explorar el laboratorio. Descubrí que podía entrar por la ventana como si fuera una puerta y vi al laboratorio vacío, es decir, sin computadoras, sin estanterías, sin libros, todo totalmente vacío excepto una Pokébola en la mesa. Tomé la Pokébola y no se escuchó la música cuando agarras un objeto, de hecho no se escuchó nada, solo el silencio. Un diálogo me dijo: has atrapado a un Totodile. ¿Quieres ponerle nombre a tu Pokémon? Y yo respondí que sí, porque me encantaba ponerle apodos a los Pokémon, pero otro diálogo me dijo: no le pongas nombre, solo crearás un vínculo inútil. Entonces, frustrado, traté de salir por la puerta principal, pero Silver decía: no saldré por ahí. Entonces salí por la ventana por la que había entrado. Bien, algo confundido me fui de Pueblo Primavera para empezar mi aventura, pero por más tiempo que estaba en la hierba alta no salía ningún Pokémon. Yo normalmente trataría de ir por un lugar distinto, pero quería aprovechar ese momento para aumentar de nivel a mi Pokémon, así que no encontrar ningún Pokémon era muy frustrante. Después de varios minutos de buscar encontré a un Pokémon, no recuerdo bien su nombre, pero cuando lancé a Totodile y lanzarle arañazo escapó. Yo quedé impactado, ya que los Pokémones salvajes no escapan, así que frustrado seguí buscando y todos los encuentros terminaban igual. Esto me molestaba porque no podía aumentar de nivel a mi Pokémon, así que seguí caminando hasta la ciudad y me encontré con Gold, quien sin decir nada me retó a una batalla. Él lanzó a su Pokémon Cyndaquil y yo lancé a Totodile, el cual era 2 niveles más bajo que Cyndaquil, ya que no había podido aumentar el nivel de mi Pokémon. Cyndaquil tenía nivel 7 y yo tenía nivel 5. Lo más raro era que cuando fui al centro Pokémon la enfermera me regañaba diciendo que no debía agotar a mis Pokémon al cansancio y curó a mis Pokémon. Después de volver a donde estaba Gold noté que no podía pelear contra él de nuevo. Este juego se estaba volviendo muy frustrante, ya que no tenía dinero, experiencia y no tenía Pokédex. Por suerte entré a la ruta 30 donde había muchos entrenadores, pero después de vencerlos ninguno quería hablar conmigo, es decir, los vencía y no me decían nada, solo se quedaban en silencio. Bueno, subí de nivel con esos entrenadores, pero no era suficiente para vencer al entrenador de gimnasio. Ellos me vencían fácilmente, pero no me desmayaba, sino que el líder me daba un sermón sobre cómo tratar a los Pokémones correctamente. Después del sermón me salía la opción que decía robar. Yo le di que sí. Entonces Silver le lanzaba sobre el líder y aparecía un diálogo diciendo: has robado medalla de gimnasio, MT31 y 500, y así seguí el juego. Peleaba con chicos en la carretera, perdía contra los líderes de gimnasio y me veía obligado a robar la medalla. También robaba cosas como la bicicleta y otras cosas, ya que de otra manera no me los daban. Cuando trataba de hablar con alguien la persona no me respondía y solo se quedaba en silencio o me decía sermones de cómo tratar a los Pokémones, y también tenía que aguantar los sermones de la enfermera.
Otra cosa extraña era que no podía encontrar Pokémones y con los que peleaba siempre escapaban. Había una manera de atraparlos que era con mal de ojo que hacía que estos se desmayaran y pudiera atraparlos, pero solo sucedía si podía atacar primero, de otro modo el Pokémon escapaba. Lo único que seguía normal eran las peleas contra el equipo Rocket, que siempre les ganaba y siempre me trataban como un niño entrometido. Cuando finalmente llegué a Kanto gracias al proceso de ganar, perder y robar, llegué a Ciudad Verde. En ese momento la música se cortaba. Al principio pensaba que era un glitch del juego, pero cuando salía de la ciudad la música seguía normal. Después de jugar un poco con la música empecé a notar que cuando entraba a la Ciudad Verde escuchaba un débil sonido por unos momentos. Después de caminar un rato por la ciudad estaba seguro de que la música se había dañado, ya que se escuchaba como si tratara de reproducirse, pero no puede, causando un pequeño sonidito. Toda la ciudad estaba en silencio y nadie estaba, y entré a las casas y no había nadie. Era un pueblo vacío y sin habitantes. El sonido seguía siendo suave y todavía no lo podía identificar. Entonces, caminando hacia el gimnasio, noté que el sonido se hacía más fuerte, así que supuse que el sonido venía del gimnasio. Cuando entré al gimnasio no había nadie, algo que no era tan raro ya que en el juego original el gimnasio también estaba vacía. Aunque el sonido venía del gimnasio todavía se escuchaba muy bajo y no lo lograba identificar. Entonces, cuando fui a donde estaba el líder quise chocar con el muro ya que me gustaba el sonido que producía, y entonces vi que la pared ocultaba unas escaleras. En este momento todo se puso escalofriante ya que ya no era un sonido suave sino que eran unos gritos de angustia al azar. En ese momento sí me asusté ya que hace años atrás yo había sufrido un trauma por una casa embrujada, así que ya habrían imaginado mi expresión. Me temblaban las manos y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Entonces noté que la habitación se empezaba a teñir de rojo y el sonido empezaba totalmente al azar, unos largos y otros cortos. Al seguir caminando empecé a ver imágenes perturbadoras, cuerpos de personas y Pokémon sin cabeza. Cuando trataba de ver los cuerpos, Silver me decía no mires. Los cuerpos se hacían más frecuentes a medida que avanzaba, los cuerpos formaban un camino cada vez más pequeño y los gritos se hacían cada vez más fuertes, y empecé a notar que la pantalla parpadeaba como cuando un Pokémon está envenenado. Seguí caminando por ese morboso camino y Silver se hacía cada vez más lento cuando de repente una ventana de diálogo me dijo todos tus Pokémon están muertos. En ese momento casi me pongo a llorar, pero en vez de llorar seguí caminando y vi que cada vez la habitación se teñía de un rojo cada vez más oscuro, aunque habían pocos cuerpos desparramados. Cuando llegué al final vi a una figura humana y un Pokémon lo identifiqué como Goldie Typhlosion. El Typhlosion atacó a Goldie y este se puso gris como cuando mueres. Entonces Silver dio un paso hacia adelante y el hombre que tenía al Typhlosion lo notó, y en ese momento noté que era Giovanni. Entonces Giovanni me dijo: ah, hijo, ¿has venido a ver la difunción de tu rival, no? Silver se movió, solo se acercó a Giovanni y este lo golpeó, lo cual enfureció a Giovanni y Giovanni dijo: ¿vas a ayudarlo? Te has hecho tan débil como los demás. Si crees que vale la pena salvarlo, tal vez debo mostrarte que no tiene sentido salvarlo. Mewtwo, encárgate de él. Mewtwo obedeció a las órdenes de su amo, se acercó a Gold, le tomó la cabeza y se la arrancó dejando en el suelo un rojo con gris. Entonces Giovanni dice: te dije todo este tiempo, Silver, los Pokémones son herramientas, los humanos son herramientas, después de que cumplen su cometido no sirven para nada. Mewtwo, mátalo. Esto enfureció a Mewtwo, se volteó y Mewtwo habló, realmente habló y dijo: tú ya eres inútil. Mewtwo le hizo a Giovanni lo mismo que hizo con Gold y este lo empezó a torturar. El grito de Giovanni se hizo mucho más largo y aunque le quitaba el sonido no parecía funcionar. Por más bajo que estuviera el grito se escuchaba muy alto. Cuando finalmente el grito se desvaneció, Giovanni se quedó en gris dejando solo a Mewtwo y a Silver solos, y Mewtwo me dijo: inútil. Me golpeó y empezó una batalla sin Pokémon. Tuve que pelear como si yo fuera el Pokémon. Quise huir pero no podía, y también quise pelear pero no tenía ningún movimiento, así que Mewtwo usó psíquico en Silver. Esta vez Silver gritó más fuerte que los demás y aunque quité el sonido el grito se escuchaba demasiado fuerte, y fue así que Giovanni, Gold y Silver fueron demasiado desafortunados para ir a Pueblo Verde y morir. La verdad no sé por qué alguien haría un juego muy perturbador. También me pregunto por qué yo debí haber conseguido ese juego. Tal vez fue solo coincidencia. De lo que estoy seguro es que no compraré otro juego de Pokémon al azar, o es nuevo o no lo jugaré. Este juego se perdió de mis manos y me alegro que no esté en mi posesión. Espero que esté en un pantano pudriéndose. Espero de que a nadie le ocurra nada parecido a lo que me pasó. Si encuentras un juego con una X no lo juegues, puede cambiarte la vida.